Sean bienvenidos a este nuevo conversatorio cultural, literario, en el cual pues tendremos a una invitada muy especial que dentro de un momento haremos su presentación. El conversatorio de hoy está orientado a la presentación y comentario del libro Estudio Histórico del Periodismo Guatemalteco, 1941-1944, época de Jorge Ubico, de la distinguida licenciada Catalina Barrios y Barrios. Para dar inicio a este conversatorio, pues escucharemos en primer lugar las palabras de la licenciada Sonia Elizabeth Gamarro Ochoa, jefa de la editorial universitaria. Tiene la palabra, licenciada Sofía. Mucho gusto, buenos días a todos. Tengan una cordial bienvenida desde la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para nosotros es un gusto poder estar en estas actividades de conversatorio, principalmente con autores tan reconocidos como es la licenciada Catalina Barrios y Barrios y como moderador al maestro Milton Torres Valenzuela. Muchas gracias por estar en esta apertura para conocer un poco más del estudio histórico del periodismo guatemalteco acerca de nuestra autora reconocida y distinguida. Muchas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, licenciada Sofía. Cedo la palabra a la licenciada Gloria Elizabeth Juárez Chehuen, jefa de Biblioteca Central. Tiene la palabra, licenciada Gloria. Buenos días a todos. Buenos días, licenciada Sofía Gamarro. Buenos días, maestro Milton Valenzuela. Licenciada Catalina Barrios, maestro Roberto Cifuentes, licenciado Belisario Reynoso. Como jefa de la Biblioteca Central, es un gusto para mí estar en este primer conversatorio acompañándonos, sobre todo porque contamos con la presencia de un gran referente de la literatura nacional, como es la licenciada Catalina Barrios y Barrios, que a través de sus libros ha apoyado por mucho tiempo la literatura guatemalteca y la investigación también. Este espacio de diálogo que se abre el día de hoy para escuchar sobre este libro relacionado con el estudio histórico del periodismo en Guatemala nos abre un espacio para investigadores, docentes que hacen este tipo de trabajo en diferentes áreas del conocimiento. Entonces le damos la bienvenida, licenciada, y esperamos que este espacio pues sea de mucho beneficio para todos, ¿verdad? Y para quienes nos acompañan, porque verdaderamente es una tarea que hace la Biblioteca Central con el fin de acercar y de dar a conocer la literatura y los libros que han escrito nuestros literatos guatemaltecos. Así que muchas gracias y bienvenidos. Un gusto saludar. Gracias, licenciada Gloria. Ahora me permito presentar a nuestra invitada, licenciada Catalina Barrios y Barrios. La licenciada Catalina Barrios y Barrios es licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue directora del Departamento de Letras e integrante del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional y catedrática de la USAC, así como de la Universidad Mariano Gálvez. Entre sus publicaciones podemos mencionar los 3 tomos del estudio histórico del periodismo guatemalteco. Se trabaja el tomo 4, coautora de 3 tomos de historia de la literatura guatemalteca, La Tira y otros cuentos, y Letras irrepetibles de César Brañas. Bienvenida, licenciada Catalina Barrios. Yo quiero decirles que además fue mi profesora en la Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, y pues que en lo personal guardo gratos recuerdos de sus enseñanzas, de su presencia como docente en nuestro Departamento de Letras. Bienvenida, licenciada Catalina. En primer lugar, pues
una enhorabuena, unas felicitaciones muy sinceras por este esfuerzo de investigación que usted ha hecho y que sabemos que constantemente está en un proceso de investigación que ya forma parte de su vida cotidiana y académica, que es un volumen que ahora vamos a comentar bastante, con mucha información y tan valioso que creo que viene a llenar un espacio que estaba vacío en la cultura guatemalteca, como es el estudio histórico del periodismo. Para principiar, licenciada Catalina, quisiéramos que usted nos indique en 10 o 15 minutos máximo en qué consiste su investigación y cuál fue cómo surgió la idea para hacer esta propuesta de investigación, este libro, esta investigación que enriquece la cultura literaria y de nuestro país. ¿Cómo surgió la idea y en qué consiste su investigación, licenciada Catalina? Sí, como le contaba, yo fui por medio de la Facultad de Humanidades nombrada como coautora de la historia de la literatura con el doctor Francisco Alvízuriz Palma. Ahí fue donde me di cuenta que era necesario agregar un capítulo que se llamara La literatura en el periodismo. Pero cuando me enteré que no se había hecho nunca un estudio de esta naturaleza, decidí hacerlo por mi cuenta. Aunque hacer una historia de la literatura relativamente resultaba casi imposible para mí, de manera que solo me dediqué a hacer una monografía. Y como le cuento, la monografía se volvió casi 5 volúmenes. Resulta que tuve la oportunidad de recibir la beca Fulbright de la Embajada de Estados Unidos y también tuve la oportunidad de que la Universidad de San Carlos me permitiera el año sabático. De manera que estas dos opciones me ayudaron a hacer investigaciones no solo en Guatemala, sino también en los Estados Unidos. De manera que poco a poco fui empezando a trabajar el siglo XIX y desde luego desde la época de la colonia. Y cuando me di cuenta, el siglo XIX era tan grande que se volvió un solo volumen. Cuando yo terminé el primer volumen, le entregué copias al departamento del año sabático. Y el año sabático me dijo que no me podía dar el finiquito si yo no entregaba el libro editado. Eso para mí era verdaderamente un gasto extraordinario. Entonces decidí acudir a la editorial universitaria para que ellos me editaran el primer volumen. Encontré un no rotundo. Me dijeron que no y creo que ni siquiera tuvieron el tiempo como para siquiera hojearlo. Entonces tuve que editarlo por mi cuenta. Ya editado, me dieron mi finiquito y lo mandé a la APG en un concurso y tuve la suerte de que el APG le diera el Quetzal de Oro al primer volumen. Ya estando el primer volumen premiado, llegó a la editorial universitaria una nueva directiva, que fue el señor Raúl Figueroa Sarti. Él me llamó y me dijo que consideraba que era una obra importante y que si yo permitía que se hiciera una segunda edición. Así se hizo la segunda edición. A la hora de hacer la carátula, me pidió opinión y le dije que me parecía que era importante poner en la carátula el Quetzal de Oro
como una recompensa para la APG. Así se hizo. Seguí entonces investigando porque esto de la investigación se vuelve como un vicio. Y cuando me di cuenta tenía material suficiente para un segundo volumen que abarcaba 30 años del siglo XX. Se lo di a la editorial y nuevamente me apoyaron en ese sentido. Lo editaron por medio del ingeniero Medina y salió el segundo volumen que, como cuento, pertenece a 30 años del siglo XX. Ya había avanzado algunas investigaciones que pertenecían a la época de Jorge Ubico, y entonces el ingeniero Medina me dijo que continuara porque era una lástima dejar ese trabajo pendiente. Así fue como salió este volumen que estamos ahora comentando, y además está el número 4, que ya está terminado totalmente en la editorial. Creo que ya solo falta la impresión y no ha salido primero por la pandemia y luego por las dificultades que la Universidad de San Carlos está atravesando. Además, tengo ya material adelantado para la época de la liberación. De manera que, a pesar de que al principio fue una obra un poco despreciada, al final resultó ser muy importante para los investigadores. De manera que, por ejemplo, la biblioteca César Bláñez me ha contado que han llegado investigadores extranjeros, han leído esta obra y han encontrado datos que les han servido para nuevas investigaciones. Así que considero que mi obra no ha sido en vano y que puede servir para muchísimas investigaciones todavía, porque a pesar de que yo trataba de rescatar la literatura, me encontré con que el periodismo tiene tanto dato tan importante que no pude dejarlo al margen. De manera que en mi libro hay datos de literatura, de música, de pintura, de historia, de arte, de comentarios que me parecían importantes de los periódicos que en las épocas que yo he trabajado han sido los más relevantes. Sin embargo, como recurrí a varios lugares para mi investigación, que fueron la Hemeroteca Nacional y el Archivo de Centroamérica, ahí encontré una serie de periódicos pequeños que me sirvieron para hacer un capítulo de periódicos que fueron relativamente rescatados apenas por una página, por un volumen o por periódicos sumamente mutilados. Lamentablemente, tanto en la hemeroteca como en el archivo ha habido una depredación y eso me ha dado la dificultad de no poner artículos completos de periódicos que relativamente fueron tal vez no importantes, pero sí que pertenecen a la cadena histórica del periodismo. Me parece importante en cuanto a la literatura decir que en mis libros aparecen datos importantísimos y a lo mejor inéditos de Miguel Ángel Asturias, de César Bláñez, de Rafael Arévalo Martínez, de los demás escritores más contemporáneos, como son los de la Revolución de Octubre, donde ya está Luis Cardosa y Aragón, y algunos personajes de teatro, como serían este señor que hizo Juan Tenorio y otros grandes escritores de teatro, además de grandes pintores como ya todos conocemos que fueron tan importantes como
como lo había ya mencionado. No sé si con esto respondo un poco a su pregunta, Milton, o quiere que le amplíe un poco más. Pues podemos dejar ahí esa como introducción, licenciada Catalina. Efectivamente, uno de los valores, entre otros, pues, valores que tiene su obra es que es como una puerta abierta. Usted ha abierto una puerta para futuras investigaciones en diferentes ámbitos de la cultura, porque las referencias que usted nos brinda en este libro, pues le ahorran, pero un tiempo incalculable a un investigador, porque sabe que usted está dando las referencias ahí y de muchos artículos que usted considera y figuras del periodismo que usted considera importantísimas, inclusive hace alguna reseña, alguna recensión y destaca también datos y rasgos que para un investigador en el ámbito especialmente artístico y periodístico, y no digamos político, que también el periodismo está muy ligado a la política, son necesarios de abordar. Entonces, esa referencia, ¿no? Esas sinopsis que aparecen, los datos que usted proporciona, son importantísimos para cualquier investigador. Yo pensaría que este libro que usted nos ha entregado es una referencia obligada para cualquier investigador que esté interesado pues en profundizar en algunos temas relacionados con el arte, la política en Guatemala. Indiscutiblemente pues el periodismo destaca muchos fenómenos de la vida cotidiana que, como bien lo platicábamos al inicio de este conversatorio, el discurso histórico, la historia pura o la literatura pura no destacan, pero el periodismo sí. Me gustó mucho, me entretuve mucho con esa descripción que usted transcribe de, no recuerdo qué periódico, pues cuando, por ejemplo, cuando revisan las gavetas del escritorio, creo que de Jorge Ubico, y las cosas que ahí encuentran, que uno se forma otra idea, otro universo, o bien las manifestaciones que a través del periódico podemos conocer, las manifestaciones que los fascistas guatemaltecos hacían o hicieron frente al Palacio Nacional, o qué sé yo, cómo estaban organizados, la comunicación entre Ubico y Hitler. Es cierto. Son datos que cuesta encontrar, pero que en su libro están y usted lo destaca muy bien. Mire, licenciada Catalina, para iniciar ya de lleno en el conversatorio, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que las plumas de esa época, especialmente de esta época de Ubico, que escriben en diferentes periódicos? Es decir, son plumas, son periodistas que no escriben solo en un periódico, sino que escriben en diferentes periódicos. ¿Cómo interpreta, cuál es el sentido que esto tiene en un país como el nuestro, ¿no? Una sociedad un poco reducida, ¿no? Marginada en el ámbito mundial, como es la sociedad guatemalteca, las plumas son las mismas, es decir, los periodistas casi son los mismos los que escriben. ¿Cómo interpreta usted esto, licenciada Catalina? Bueno, en primer lugar, esta época de Jorge Ubico resulta muy importante porque a pesar de que había una censura a todo lo que era libertad de expresión, algunos periodistas y algunos escritores lograban todavía publicar algunas cosas que es cierto no eran de ninguna índole de protesta, pero sí rescataban la poesía, cuentos, narrativa y algunos ensayos muy importantes. Digo que no había libertad de expresión y eso se puede confirmar en el sentido de que al nada más entrar Jorge Ubico a su presidencia, lo primero que hizo fue evitar y prohibir la huelga de dolores de la Universidad de San Carlos. Usted sabe que esa pues es una protesta bastante fuerte para un gobierno.
En ese sentido, pues quedó la Universidad de San Carlos un poco muda. Luego, otra cosa que hizo fue prohibir la fundación de la Facultad de Humanidades. Ya en la época previa a Ubico, el doctor Arévalo había llegado a la Argentina a estudiar con una beca, y él se dio cuenta de que la Facultad de Humanidades era muy importante para la Universidad de San Carlos, de manera que empezó a hacer proyectos y los presentó, pero Ubico dijo que no, que la Facultad de Humanidades era un centro de comunistas y que era completamente inapropiado para un país como Guatemala. De manera que en esos dos aspectos la Universidad de San Carlos quedó en silencio. No fue sino hasta cuando vino la Revolución de Octubre, que ya sabemos que Arévalo Martínez, el doctor Arévalo fundó la Facultad de Humanidades. Por otra parte, se dice así un poco entre bambalinas que él pedía que llevaran a su despacho algunos editoriales para leerlos antes de que se publicaran y posiblemente hacer algunas mutilaciones. Ese, pues, desde luego era un problema en contra de la libertad de expresión. Ahora bien, usted me dice que los literatos publicaban en diferentes periódicos. Era natural porque ellos estaban en constante amistad con los periodistas y les pedían los periódicos sus colaboraciones, que indudablemente eran ad honorem, porque si aún ahora no tiene el periodista una remuneración adecuada, ya se imagina en ese tiempo era completamente ad honorem todo. Así que Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, estaba ya dándose una figura muy importante, puesto que ya vivía en París y había dado ya a luz sus leyendas de Guatemala. Se empezaron a conocer aquí y así fue como se le fueron pidiendo sus colaboraciones, muy especialmente en El Imparcial, que es donde él tenía a sus amigos, especialmente don César Brañas, que era el director de la página editorial, de la página literaria del Imparcial. Igual pasaba con don Rafael Arévalo Martínez, amigo de todos los periodistas, escribía en el diario Centroamérica, escribía en el Imparcial, escribía en periodiquitos pequeños y además en esa época también se publicaban algunas revistas que eran de poca divulgación, pero que pedían esas colaboraciones y tanto Miguel Ángel como Arévalo trataban de posiblemente estimular a los primeros periodistas de la época. Hablo, por ejemplo, de la revista de Luz Valle, que fue una de las más importantes en esa época, donde sí se encuentran artículos de estos grandes literatos nuestros que usted sabe nos han dado tanta fama. No sé qué otra pregunta quería que le ampliara. Sí me llama la atención cuando usted menciona que en el régimen ubiquista, pues el dictador suprimió la huelga, ¿no? Pero parece que el no nos tientes siguió, porque en esa reseña que usted transcribe de los objetos que encuentran en las gavetas de los escritorios de Ubico, aparece un no nos tientes, ¿verdad? Sí, pero aparecen unos dientes de los posiblemente de los anteriores, Sí, es no de probable. la época de él, sí.
Ah, sí. Pero es muy Bueno, curioso, ¿ah? Y muy simbólico sí, que en la gaveta del es dictador, cierto, lo que había estuviera, prohibido, ahí estaba unos dientes exactamente. guardados. Es cierto. Lo que pasa era que ellos tenían miedo a a la crítica y siempre ponían la censura, que fue como lo que pasó con Sá Cabrera, que Sá Cabrera también completamente dijo que la huelga de Dolores de ninguna manera salía. Así que tanto Sá Cabrera como Vico fueron dos mm, presidentes que pues no nos querían mucho a los de la huelga de Dolores. Y además, ¿qué otra cosa le podría decir yo que hizo Jorge Vico en cuanto a evitar que se publicaran ciertos periódicos de personas que seguramente eran sus enemigos o le tenían miedo, como pasó con Clemente Marroquín Rojas, que Clemente Marroquín Rojas tuvo que salir del país en cuanto llegó Ubico y regresó hasta que Ubico se fue. Todo el tiempo vivió en México y allá empezó a sacar la hora como ustedes saben, ya cumplió sus 100 años. Eh, Esas son las notas curiosas que nos dan para el periodo de Jorge Ubico, que nos dan la señal de que lo que él tenía era miedo realmente, pero en el fondo creo que sí se daba cuenta de la importancia de estos actos, tanto universitarios como de otra índole. Sí. Y Algo. también usted nos da el dato que en muchos periódicos también como que se les exigía tener la fotografía de Jorge Ubico, ¿verdad? Así, eso era de cajón, como decimos. Sí. Siempre había una fotografía de él y además algún elogio, por supuesto. Ujú. Uno de los grandes estadistas guatemaltecos y el gran Jorge Vico. Y usted sabe todo lo que puede decir una persona que es un poco labiosa o que quiere quedar bien con el régimen, aun cuando lo que diga no sea la verdad ni sea lo que en realidad piensa. Sí, Eh, sí, aunque el periódico o el periodista fuera de ideas progresistas, tenía que meter ahí algo de Ubico, ¿verdad? Una foto, por un supuesto. elogio. Sí. Si Sí. no, posiblemente no lo dejaban sacar el periódico, es cierto. Y sí, yo no sé, en el fondo, ya leyendo los periódicos posteriores, me doy cuenta de que Jorge Ubico sí fue un tirano, no cabe duda, fue una persona un poco nefasta para nosotros, pero tenía su lado bueno, tenía su lado de honestidad hasta cierto punto. Por ejemplo, al país lo dejó libre de deuda. Lejos de deuda le dejó dinero en las arcas, que más tarde, desde luego, se perdieron. Ese fue un rasgo de mucha honra de él. Eh, Luego se fue, cuando lo sacaron, se fue a Estados Unidos. Allá le hicieron una entrevista y él contó muchas cosas que aquí se ignoraban. Por ejemplo, no hizo gran parte de su dinero por medio de la política. Según él, pues lo que hizo fue relativamente poco comparado con lo de estas épocas que estamos viendo que son un verdadero desastre en cuanto al dinero del país. Y también habló de que le hicieron un dato hasta cierto punto injusto, porque en cuanto salió, entraron a su casa de la 14 calle y le llevaron todo lo que él tenía.
y dentro de todo lo que le llevaron, había pues medallas que le habían dado y algunas joyas de su esposa. En ese caso, pues sí fue una injusticia, me parece, que posiblemente las autoridades permitieron que se hiciera ese saqueo, pero sí, en ese sentido, pues no tuvo él ningún respeto por su propiedad privada. Esos serían unos rasgos que a mí me parece que eran tal vez como para desligarlo un poco de tanta mala impresión que él siempre dio. Sí, las veces que yo he ido a la hemeroteca y que uno pues entra en contacto con periódicos antiguos, lo que cautiva es cómo el periodismo refleja lo cotidiano, ¿verdad? La vida inmediata, cotidiana, mientras que la literatura, estrictamente hablando, es una elaboración, ¿verdad? Es una invención, es una proyección que nos lleva a otro nivel digamos, del ser, hablando filosóficamente, ¿no? Un deber ser casi. Pero el periodismo nos pone los pies sobre la tierra y nos muestra la vida como es, la vida cotidiana. Por ejemplo, se me ocurre ahora poner un ejemplo. En una de las tradiciones de Guatemala de Batres Montúfar, que se llama el reloj. El reloj. Él habla del reloj, ¿verdad? Y que el reloj y todo lo que sucede por causa de ese reloj, pero no dice la marca del reloj. En cambio, el periodista que describe lo de Ubico dice, era un Omega de oro. No dice qué modelo de Omega, dice, es un reloj Omega, y no tenía uno, como 4 relojes Omega de oro. Es decir, que fueron es los preciso, ¿verdad? Sí, eso es preciso. No, precisamente que toca usted un punto muy importante, porque cuando yo me senté en la Hemeroteca Nacional, a veces me tenía que frenar yo misma, porque yo andaba buscando datos literarios y me quedaba leyendo cosas que hasta cierto punto no tenían mayor importancia, pero sí me señalaban pues como lo cotidiano. Uno lee ahí, por ejemplo, que fulano de tal robó, que el otro peleó y que uno le pegó a la mamá, que datos que hasta cierto punto pues uno no los necesita, pero que sí distraen. Entonces yo tenía que frenarme mucho en eso para ganar tiempo, y si no, realmente tal vez no habrían salido los libros que ya saqué. Algo que sí quisiera decir es que tuve la oportunidad de estar con la beca Fulbright en Estados Unidos, y entonces estuve mucho tiempo en la biblioteca del Congreso en Washington y me di cuenta de cómo hace falta tanto en Guatemala. Fíjese que yo trataba de buscar datos guatemaltecos ahí en la biblioteca del Congreso, y me dijeron que no sabían, que no había, porque nunca habían dado nada de Guatemala, que unas personas no sabían ni por dónde quedaba Guatemala. Sin embargo, uno de los bibliotecarios me dijo que esperara, me dejó esperando un gran rato, y de repente resultó con una gran canasta con periódicos de Guatemala inmenso. Y me dijo, miren, me dijo, qué bueno que vino, porque estos periódicos estaban en el sótano y ya los íbamos a desechar, porque nadie ha preguntado por el periodismo guatemalteco. Pensamos que no tenía ninguna importancia. Lamentablemente, mucho de lo que él me enseñó no era propiamente de lo que yo buscaba, pero eso es una señal de que Guatemala no promociona sus verdades en otros países.
Sin embargo, había una sala que se llamaba de libros raros. Entonces entré ahí a preguntar, tal vez aquí hay algo que me interese. Entonces, al nada más entrar, un señor me dijo que dejara en un locker mi bolsa, mi saco, que no debía llevar absolutamente nada, que él me daba una pluma y una hoja en blanco para que yo entrara a hacer una revisión. Entré y en otra sala me tomaron datos y luego me pasaron a otra sala. En esa sala había una señora que me puso en un atril, fue a limpiar el atril, trajo un folder y en el folder había solo una página de una revista de Guatemala. La tenían tan cuidada, que pensé yo, bueno, ¿cómo es esto que en Estados Unidos cuidan apenas una carátula de una revista y en Guatemala hay depredación? Y en ese sentido les voy a contar una anécdota. Yo fui una vez al archivo de Centroamérica y fui a revisar un periódico del siglo pasado. Pero a la hora de hacer mi análisis me hacía falta un dato. Entonces regresé para revisar nuevamente ese periódico. Entonces me dijeron que ese periódico no existía. Pero ¿cómo no va a existir si yo ya lo vi? Yo tengo datos aquí, sí, pero no está. Y no está, y no está, y no está. Bueno, pues dije yo, ya se perdió porque yo sí lo vi. El caso es que como yo andaba siempre en la hemeroteca, un día de tanto la directora de la hemeroteca no llegó. Yo creo que Rigoberto Brangasmitia en ese tiempo. Y los empleados de la hemeroteca ya me tenían mucha confianza y me dijeron, mire, licenciada, fíjese que el director no está y hay una persona ahí que viene a entregar un periódico, pero yo quisiera que usted me hiciera el favor de recibirlo. Entonces llegó un señor extranjero, venía de la Antigua. Me dijo, mire, a mí me llegaron a vender este periódico y como a mí no me sirve, lo compré y lo traigo para que ustedes lo guarden. Y mi sorpresa fue que era el periódico que yo había consultado en el archivo y que había sido vendido en la Antigua. El señor nunca quiso decirme quién se lo vendió ni por cuánto lo vendió, porque a él le parecía no oportuno decirlo. Pero eso es un ejemplo de cómo hay depredación en Guatemala. Te lo pongo de ejemplo porque en Estados Unidos apenas una carátula. Para que yo viera una carátula tuve que despojarme de todas mis pertenencias por temor a que lo fuera a romper. Lamentablemente, esa es la opinión que yo tengo. Posiblemente ahora ya no, pero sí antes era un latrocinio tremendo. Y como yo estuve mucho tiempo sentada en la hemeroteca, me daba cuenta de cómo los estudiantes rayaban los periódicos y con un chilet cortaban una foto con todo disimulo, quitaban la foto y rompían todos los periódicos de abajo. Y así se llevaban los datos. Que cuando el bibliotecario se da cuenta, por supuesto que lo trataba de evitar, pero hay mucha cosa que en Guatemala todavía nos falta. ¿Qué le parece? Sí, yo creo que ese fenómeno atroz para nuestra cultura se ha incrementado, porque esa falta de educación, de conciencia cívica, pues ha ido disminuyendo también. Por ejemplo, en las ventas de libros usados se encuentran libros a veces de las bibliotecas, ¿verdad? Es cierto. No solo biblioteca central, sino de las bibliotecas de las universidades. Y yo creo que también esto
se ha acrecentado por el menosprecio que ahora se tiene por el libro, Es cierto. porque en Internet encuentran mucha información, muchos libros, entonces hay una tendencia a despreciar el libro como instrumento o como obra Y en ese humana. sentido le puedo contar algo más. Sí, claro. Yo traté de tener mucha relación con don César Brañas porque era para mí un gran maestro. Entonces él me contaba que llegaban algunas personas a venderle libros que eran de la biblioteca de la Universidad de San Carlos. Entonces él los compraba y los iba a devolver a la Universidad de San Carlos. Entonces fue cuando me dijo, hablando de su biblioteca, que usted la conoce, es inmensa, me dijo, estoy con un problema porque quiero donar mi biblioteca, pero no sé a dónde. Si la paso a la Biblioteca Central de San Carlos, ahí se roban los libros. Si la paso a la Biblioteca Central del Gobierno, también se los roban. Entonces no sé qué hacer. Entonces lo que hizo para librarse de ese compromiso fue que se la donó a sus herederos, y los herederos fueron los que dispusieron dárselo a la Universidad de San Carlos con la condición de que se quedaran en la casa de él, de manera que la casa de don César es de la Universidad de San Carlos y se quedó ahí la biblioteca para no moverla, porque se sabía pues que en la biblioteca central, no sé si ahora es así, pero antes sí había robo de libros, completamente confirmados por don César Brañas, que era un hombre tan serio. Así. Sí, una biblioteca muy completa, muy útil, ¿no? Para los investigadores. La don César Brañas, ¿la conoce Sí, usted? sí. La ha entrado a ver toda, que hay de paredes, desde el No, suelo, no ha entrado nunca. solo Ah, he estado en la sala. dígales que un Ahí me han día lo sacado. entren. Un día entre a ver, se va a quedar usted admirado de ver qué joyas tiene esa biblioteca. Sí, Enorme, enorme. seguro. Tanto que lamentablemente yo me hice enemiga de un rector una vez, porque este señor quería sacar todos los libros de ahí, pasarlos ahí a la Segunda Avenida, ¿cómo se llama? La Segunda Avenida cerca de la Casa Central. Ujú. Para Ninfo Ahí, Universitario. para Ninfo Universitario. Ahí iban a pasar todos los libros en un salón, así como que fuera un cerro. Y entonces pensaban, según supe, hacer en la casa de don César un hotel, porque la Universidad de San Carlos tenía algunos invitados y no querían pagar hotel y hacer un hotel ahí. Cuando me lo dijeron a mí, yo saqué en La Hora un artículo de una página entera, dándole verdaderamente una dato de cólera o de, no sé cómo decirle. Le dije al señor rector, usted no conoce esa biblioteca, no sabe qué está haciendo. Entonces, como La Hora me sacó mucho esa protesta, el señor rector me llamó a su oficina y prácticamente me reprendió. Yo le dije, no, señor, usted no sabe lo que está haciendo. Y tuve la suerte de que defendí la biblioteca, ya no la sacaron. Y todos los escritores que me conocen leyeron mi artículo y me hablaron, me dijeron, nosotros te apoyamos. Y hubo un amigo que me dijo, el día que tú sepas que sacan un libro de ahí, me avisas, yo me voy a la puerta a hacer una huelga de hambre, porque yo sé lo que es eso. Don César Brañas dejó ahí su vida, dejó su capital y además es un orgullo verdaderamente
que conocen los extranjeros, vienen de otros países a encontrar datos ahí que en otra parte no se conocen. Sí. Así que yo defiendo mucho esta biblioteca, no solo porque conocí a don César, sino porque sé qué es lo que tiene esa biblioteca. Claro, sí. Hay libros que solo ahí están. Sí, solo ahí están, Ujú. en todo el país. Sí, Y son antiguos, son no solo antiguos, sino muy, muy importantes. De unas ediciones, unas de lujo, otras muy, muy, muy antiguas, muy buenas. aparte que también él empastaba los libros, ¿verdad? Sí, Invertía en eso. sí. Y a mí me Sus- contaba un señor de una biblioteca, de una librería de libros viejos. Me contaba que llegaba él y empezaba a ver y a ver y a ver y sacaba y sacaba y sacaba y hacía bultos y bultos. O sea, mándemelo, mándemelo, mándemelo. Así que él prácticamente dejó ahí un capital enorme. No solo económicamente, sino un capital académico valioso. Y la verdad es que los herederos de don César le dieron la Biblioteca Brañas a la Universidad de San Carlos, pues, simbólicamente, porque lo que ellos cobraron fue sencillamente una cantidad que es irrisoria, no solo de la casa, sino de la biblioteca. sí. Aparte de César Brañas, que indiscutiblemente pues también es un crítico literario importantísimo del siglo XX. Aparte de César Brañas, ¿qué otros periodistas de peso podría usted mencionar como pilares del periodismo guatemalteco en el siglo XX? Y especialmente en este periodo ubiquista que usted estudia en su libro, licenciada Catalina. Bueno, en esta época de Ubico, Miguel Ángel Asturias, pero como le cuento, mucho tiempo de Ubico, él vivió en París. A la persona que yo más conocí y le tuve muchísimo aprecio fue a don Rafael Arevalo Martínez. Don Rafael Arevalo Martínez fue director de la Biblioteca Nacional. Yo no sé por qué no le pusieron su nombre a esa biblioteca, porque sí se lo merecía. Eh, no sé qué pregunta me hacía, perdone. Del siglo XX, ¿qué otros periodistas, aparte de Asturias, Arévalo Martínez, César Brañas, podría usted destacar dentro de todos los periodistas que ejercen en ese periodo, los pilares, los periodistas más importantes y los periódicos también, que sean los Bueno, más importantes? los periódicos más importantes son, en ese sentido, el Liberal Progresista, pero era un periódico completamente de Ubico. Está además la El Imparcial, que era tan importante. Ese periódico nació desde el año 22. Como periódicos importantes está el Liberal Progresista, el Imparcial, Diario Centroamérica, que Diario Centroamérica le dio mucha amplitud a lo literario, siempre y cuando pues fueran poemas y ninguna cosa de protesta. Eso es en cuanto a los periodistas, en cuanto a los periódicos. Ahora los periodistas, pues estaban, aquí en mi libro doy yo la lista de los directivos de los periódicos que estaban como literatos, Alfredo Garcés Rivera, Alberto de la Riva, que era de teatro, eh, Ricardo Peralta, que también eran algunos periodistas que más tarde perdieron pues su categoría, ya no siguieron siendo tan importantes. Pero en el caso del Imparcial, pues Alejandro Córdoba, Francisco Méndez, que ya empezaba a escribir, don César Brañas, indudablemente, Ramón Blanco,
Ángel Ramírez, que ya empezaba también a trabajar ahí. Y ellos fueron los más importantes, pero siempre hizo falta la ayuda para una juventud que pudiera empezar ya a hacer como ahora, pues que tenemos afortunadamente ya una escuela de la comunicación donde se están formando periodistas ya muy jóvenes. En ese tiempo no era tanto el estímulo. Sí. ¿Y cómo interpreta usted la reducida participación de indígenas y mujeres en el periodismo guatemalteco en este periodo? Yo creo que ninguno. Creo que ninguno. Mujeres sí hay, porque inclusive hay unos periódicos cuyo director era, no recuerdo, pero una mujer. De las revistas, era esta señora Luz Valle, que le cuento que tenía una revista que es lo más importante que hay. Estaba también esta señora, una señora Barrios de Quetzaltenango, que fundó un periódico que se llama Proa. Era un periódico muy importante en ese aspecto. Y también está un dato muy importante en la época de Jorge Ubico que me parece relevante, es que fue cuando se graduaron las primeras mujeres universitarias. Por ejemplo, está la licenciada Luz Castillo de Villagrán, la primera abogada de San Carlos, que se graduó en esa época. Está la doctora María Isabel Escobar, que fue la primera doctora en medicina en esa época en San Carlos, que en ese tiempo no se llamaba San Carlos, sino Universidad Nacional. Y en cuanto a las revistas que usted dice, estaba la de Luz Valle, que era una revista donde sí habían algunas actividades de escritores famosos como Miguel Ángel y Arévalo. Habían otros que yo pongo en la adenda de mi libro, algunas fotografías como de Alfredo Balcells Rivera, Manuel José Arce y Valladares, el padre de Manuel José Arce, el conocido de nosotros. Estaba Belisario Escoto, que también tenía un periódico. Don Alberto Velázquez en Quetzaltenango, David Vela, por supuesto, Máximo Soto Hall, que fue muy importante en la Argentina. Él dirigió ya muy buenos periódicos en la Argentina. Y como escritores todavía estaba comentarios todavía de escritores antiguos como Gómez Carrillo, de Rubén Darío y otros escritores. Y por supuesto también colaboraba Flavio Herrera, que usted sabe que Flavio Herrera fue una figura en la literatura. Estaba Raúl Leiva y otras personas dedicadas a la pintura, como una señora Matos en el teatro don Juan Tenorio Alberto Martínez Bernaldo. Estaba también en música don Jesús Castillo de Quetzaltenango, Valentín Abascal. Estaba el poeta Osmundo Arriola, que Osmundo Arriola era importantísimo, que también publicaba y tenía periódicos en Quetzaltenango. Villagrán Amaya, que empezaba también a publicar. Otro que sí podía ser nombrado en esa época, aunque un poco, era Guaylospín, que ya estaba publicando La Tierra de las Nahuyacas. En música, pues era relevante don Germán Alcántara, que es el nombre que lleva ahora el Conservatorio de Música. Y está también, que fue el autor de La Flor del Café, tan importante. Y bueno, como en el diario Centroamérica, usted dice, siempre aparecía la foto de don Jorge Ubico, porque era inevitable.
Estaba también Garavito, que era un personaje en esa época. Ahí empezaba también a publicar un poco Manuel Galicia, aunque muy al principio. Estaba Olimpia Altuve, que fue la primera licenciada en farmacia que se graduó en la San Carlos en esa época. Así que son tres mujeres muy importantes que se graduaron en la Universidad Nacional. Y hay un caso muy importante que yo pongo aquí en el libro, y es una señora Elena Trejo, que ella sí era indígena. Cuentan ahí en el periódico que ella quería estudiar medicina y entonces se fue a los Estados Unidos, allá estudió medicina, pero no le pude seguir los rastros, no sé si al final se graduó, si se vino, no sé. Ahora como escritores estaba también como periodista Francisco Soleri Pérez, que colaboraba con Miguel Ángel Asturias en su... ese era otro periódico del Diario del Aire, de Miguel Ángel Asturias, que empezó en la época de Ubico. Y está también doña Angelina Cuña y Augusto Menés, que publicaban, pero como digo, son obras artísticas nada más. Estaba Alejandro Córdoba, César Brañas, y eso es lo más importante. Pero son obras que a última hora son incipientes, ellos van a ser más relevantes mucho después. Sí. Algo que me puso en qué pensar, al final del libro usted agrega esas fotografías del libro. ¿Cuál fue el criterio o qué pretende, licenciada, con poner estos anexos de fotografías de periódicos y periodistas de esta época? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estas fotografías? El criterio fue, en primer lugar, no tener solo el texto, sino ir conociendo un poco la personalidad, el retrato de los escritores. Lo que hice fue ir a la hemeroteca, a toda esta época, y saqué de los periódicos del momento. Esas fotos son publicadas en la época de Jorge Ubico. Y la Biblioteca Brañas me colaboró muchísimo, porque don César tenía colecciones completas del Imparcial, y ahí se publicaban todas esas fotografías. Entonces yo consideré importante que no solamente se dejara el texto, sino también la imagen, porque mucha gente no los conocía. Y ese fue el criterio, además de que estuvo de acuerdo conmigo el licenciado José Luis Perdomo Orellana, a quien le agradezco muchísimo su colaboración. De la editorial universitaria no quiero dejar de decir que recibí un apoyo constante y magnífico del ingeniero Medina, del doctor René Villegas Lara, de José Luis Perdomo, de Marta Lara, de manera que ellos sí fueron para mí muy importantes en la edición de estos libros, porque no solo me estimularon tanto, sino sí me dieron un apoyo, tanto que hasta me invitaron para que sacara un librito donde hablo de don César Brañas. No sé si lo tiene Milton, si no, yo se lo envío con mucho gusto. No sé si lo tiene, no dedicado a don César Brañas. No lo tengo, licenciada Catalina. Se lo voy a mandar. ¿Cómo se lo mando? Pues si quiere voy yo a traerlo. Magnífico. Sí, Entonces sí. ahí le voy a mandar con el señor que nos está apoyando. ¿Le puedo mandar mi dirección? Sí, ¿Cómo hacemos? Y si no, mi teléfono, él lo tiene. Y bueno, nos si no, al ponemos de final, acuerdo. Para mí sería un grandísimo gusto tenerlo en mi casa y platicar tanto que queda
en el olvido y en el recuerdo también, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Tal vez No al sé final del si, conversatorio. no sé si tiene la colección del periodismo, yo le puedo dar los 3 volúmenes y le Tengo puedo, uno. tiene uno, yo le puedo Aquí dar está. los 3, le puedo dar uno que saqué de Gómez Carrillo, porque yo soy parte de la Asociación Gómez Carrillo, y también le puedo dar ese de César Dueñas. Además de todo lo que ya hemos dicho, yo he publicado ya 3 libros más que han tenido poca divulgación, porque son más bien familiares, son acumulación de artículos que publiqué yo en el Imparcial y en La Hora, porque fui columnista ahí varios años. Se llaman Voces Afables, donde tengo artículos que me dedicaron como comentario de mis obras, tanto de la huelga de Dolores como del periodismo y de la historia de la literatura. Y además tengo algunos narraciones que son ya inéditas, pero que los acabo de publicar. Y también tengo uno pequeño que se llama, que está dedicado a Rubén Darío, donde publico todo lo que se ha hecho, lo que se ha publicado de Darío en el periodismo de Guatemala. Así que son datos que a veces, como le digo, en las hemerotecas quedan perdidos, archivados o mutilados. Entonces es mejor recogerlos en un libro y mantenerlos ya un poco en rescate. Así que me Sí, encantaría platicar con usted, venga cuando quiera y es bienvenido. muy amable, licenciada Catalina. Para mí será un honor y además quisiera tener sus impresiones, sus orientaciones respecto a 2 proyectos que están en curso, que es la historia de las ideas estéticas en Guatemala y una historia de las ideas poéticas guatemaltecas, sondeando toda la poesía guatemalteca del siglo XX. Entonces, pues son 2 proyectos que están en curso y me gustaría contarle cómo van para ver cómo usted nos puede apoyar. ¿Usted lo está dirigiendo? Sí, Ah, sí, bien, magnífico, sí, claro que sí, sí, con mucho gusto, sí, con muchas mucho gusto. gracias. Aquí Pues me mire, tiene licenciada, ya estamos llegando estamos llegando al al final del final, conversatorio. ¿sí? Una última pregunta. ¿Cómo contrasta usted, cómo ve en qué ha cambiado, en qué no ha cambiado y en qué ha cambiado el periodismo que se hizo en Guatemala en este periodo ubiquista y el periodismo que se está haciendo actualmente? Ah, bueno, la época de la Revolución de Octubre fue Fue la más bellísima. rica. Ah, enormemente rica. Lástima que todavía no ha editado el libro de la editorial universitaria. Ya lo tiene de completo. Solo falta la impresión. Ahí doy yo datos de magníficos escritores que ya son jóvenes de, de la época de Cardoso y Aragón también, que fue un guía en esa época. Pero ya hay escritores nuevos como Werner Ovalle, Otto René Castillo, y Miguel Ángel Vázquez y todos los escritores más jóvenes que ya estaban dando en esa época, sí, gloriosa, de época de protesta y además tenía plumas extranjeras de mucha importancia. Había, por ejemplo, Pablo Neruda y otros escritores de fama mundial, que era bueno conocerlos porque así Guatemala se enriquecía en ese aspecto. Así que ese libro de la Revolución de Octubre me parece importantísimo. Ojalá que la editorial de San Carlos lo pueda sacar luego, aunque no sé, hay un impasse, no se sabe qué está pasando. Estos Sí, libros que usted ha hecho, licenciada, sobre el periodismo guatemalteco son imprescindibles realmente. Y son amenos porque su calidad didáctica, usted fue maestra y tiene muy bien pero, claridad sobre los procesos también didácticos, la claridad de la exposición, el orden, la estructura, son muy claros, muy didácticos. Yo usted, creo que usted son tiene una herramienta.
¿Usted tiene la historia de la huelga de Dolores? ¿No lo tiene? Sí, ese sí lo tengo. Vaya, Sí, pues, sí, ahí sí. sí. Ahí sí no sé si da tiempo todavía a contarle una anécdota rápida. Sí, por Todavía favor. no. Es que en un instituto de secundaria, de primaria y secundaria, un 8 de marzo, se pusieron a hacerme un homenaje por el Día de la Mujer. Yo llegué y era un homenaje de los estudiantes, bien jovencitas. Y bueno, me extrañó porque yo no tenía ningún nexo con ese instituto. Cuando terminó el acto, la directora de la Asociación de Estudiantes habló conmigo y le dije, mire, yo tengo la curiosidad, quisiera saber por qué me invitan ustedes para hacerme un homenaje en el Día de la Mujer, aquí que no tengo ningún nexo. Y sorpresivamente me dice, ¿sabe por qué es licenciada? Porque usted es de la huelga de Dolores. cuando ni siquiera Reina Fea es vivo. Así que seguramente habían leído el libro de la huelga y eso les llamó la atención. Sí, seguramente, licenciada Catalina. Sí. Bueno, preguntan dónde se puede adquirir el libro. Está en editorial, perdón, en la librería universitaria Sí, a un precio de 125, si no mal y como recuerdo. no, también está en Musac, pero Musac ahorita no se puede, tampoco en No, en la librería de la universidad no se puede acceder, ¿verdad? Pero sí, si alguien lo quiere, yo lo puedo dar. bueno. Sí. Gracias, licenciada Catalina. Gustavo Ralón dice, excelente aporte. Yo estoy tratando de hacer un reportaje audiovisual de la historia del periodismo en Guatemala y no hay mucha información. Enhorabuena, felicitaciones. Hay mucho que contar sobre esa nuestra historia. Gladys Tobar dice, felicitaciones para la licenciada Catalina Barrios y Barrios por su gran labor docente y de investigación y rescate de la historia de la literatura guatemalteca y del periodismo en Guatemala. La licenciada Barrios fue nombrada investigadora científica universitaria emérita de la Universidad de San Carlos de Guatemala por la Dirección General de Investigación de la USAC en 2009, cuando yo fungía como directora del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, Facultad de Humanidades, e integrante del Consejo Coordinador e impulsor de la investigación con CIUSAC. Asimismo, la licenciada Barrios ha escrito cuentos. En realidad, la licenciada Barrios y Barrios es un gran valor en la historia de las letras guatemaltecas, merece el reconocimiento de su gran labor académica. Antonio Rivera dice, muy especial la entrevista. Rafael Carrera, excelente aporte. Ruby Contreras, gran aporte al periodismo en Guatemala. Qué interesantes anécdotas de sus vivencias, licenciada Catalina, y es una realidad que en el extranjero es más valorada la información. Bueno, parece que no hay preguntas ni comentarios del público que tenemos en este enlace. Entonces, licenciada Catalina, no me resta más que decirle nuevamente que ha sido un honor estar con usted esta mañana, mañana tarde, en este conversatorio que pues queda ya grabado y se va a subir a YouTube para que otro público, otras personas más adelante puedan verlo. Muchas gracias, licenciada Catalina. Okay. Muchas gracias, Roberto Cifuentes, Belisario Reynoso, Yolanda Santizo, Sofía Elizabeth Gamarro, jefa de Editorial Universitaria, y Gloria Elizabeth Juárez, jefa de Biblioteca Central. Damos por finalizado este conversatorio, muy enriquecedor. Es una fiesta para el espíritu, para la cultura, para la academia. Y nuevamente a todos los que están aquí presentes, gracias. En nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Pasen una feliz tarde. Gracias.